¿Cómo ha vivido usted este tipo de circunstancias de lo que es esta guerra Israel-Irán, los motivos, los intereses, lo que hay detrás, la guerra de opiniones, la incertidumbre, el desasosiego? Hay gente que no duerme o que no duerme bien pensando en las múltiples consecuencias de lo que esto puede significar. Pero, ¿qué piensa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con alguien como Emilian Ortega? Él es investigador y docente en la Facultad de Filología Moderna de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Es mexicano iraní. Vamos a platicar con él y está con nosotros Emilian Ortega. Emilian, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Mucho gusto, muchísimo gusto de estar con ustedes y contigo, con la tripulación y con la audiencia, la verdad. Gracias, Emilian. Que son allá como las 10 de la noche, 10:30. Son las 10 y 20, 10:24, sí. Emilian, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Alemania? 7 años ya, 7, 8 casi. Uh-huh. Específicamente, ¿cuál es el área? Ya la dimos a conocer, pero ¿qué significa para la audiencia que nos sigue? ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno, llegué originalmente pues por el interés en la filosofía alemana. Yo hice una maestría en filosofía en la UNAM, y la filología es básicamente, digamos, el estudio de los textos, el estudio sobre todo de los textos literarios. Pero en Alemania ese estudio implica, digamos, el conocimiento de los textos, de las lenguas y de las culturas. Y digamos, el instituto al que pertenezco es de lenguas, literaturas, culturas, romances. Entonces investigamos ahí todo eso. Francia, Italia, América Latina, obviamente, ¿no? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo se llega a una universidad de Alemania siendo mexicano iraní y para dar clases sobre este tema de filología y de lenguas romances, Emiliano? Pues fue un largo recorrido que no te voy a contar en sus detalles por la falta de tiempo, pero pues llegué, digamos, interesado en una estancia de investigación en la maestría, especialmente en la filosofía alemana. Quería estudiar filosofía alemana, pero también hay grandes pensadores realmente en México, en América Latina en general, pero en México se dio una concentración muy importante de ellos. Algunos de ellos, por ejemplo, Bolívar Echeverría, con quien también estudié, que se formó en Alemania básicamente. Y entonces, bueno, fue como una especie de ir y venir, fue ir a investigar cosas que hay allá de la filosofía, textos inéditos en español, etcétera. Y a la vez también conocí gente con interés en el pensamiento latinoamericano, muy concretamente en el de Bolívar Echeverría, y que eventualmente, pues digamos, por ponencias, cosas así, pues me invitaron a hacer un doctorado. Y ya me quedé, o sea, empecé a hacer el doctorado y me invitaron ya entonces a formar parte de la planta de investigación, de la planta docente. Están abriendo, digamos, la perspectiva hacia este tipo de autores, de reflexiones desde nuestro país, desde nuestro subcontinente sudamericano Ahora, tan Emilian Ortega, potente. sí, perdón, Emilian, mexicano iraní, ¿cómo vives, cómo sientes, cómo reflexionas respecto a lo que está sucediendo Irán-Israel? Bueno, Irán-Israel es una... mira, lo que pasa es que siento de alguna manera todos los niveles de la existencia del conflicto en mí, porque por ese pasado, digamos, por ese origen que tengo doble. Mi madre era iraní, mi padre era mexicano. Pues conozco las dos culturas desde dentro, su sensibilidad, su forma de pensar, su humor, su poesía. Y entonces mis padres los dos vivieron en Irán antes de vivir en México. Entonces, muchos recuerdos de la vida de ellos, de una vida muy dura porque les tocaron los años post-revolucionarios, una represión tremenda, la guerra con Irak, pero a la vez
muy bella por la solidaridad que había con la gente en Irán, ¿no? Frente a ese gobierno, digamos, realmente tan devastador, tan represor, que le dio una vuelta a la esperanza de lo que llegó a ser en algún momento la revolución. Entonces siento la memoria, el recuerdo. Yo he estado en Irán, percibo el dolor del recuerdo de los lugares en los que estuve, que están siendo destruidos. Tengo amigos que viven allá, gente que está aquí en Alemania, que digamos, se fue el esposo a arreglar un trámite y se quedó allá. Parte de mi propia familia que tuvo que huir de Teherán. Siento eso, y a la vez obviamente siento, y esto es digamos lo que quizás quería compartirles más, que lo que sentimos en un acontecimiento histórico como puede ser este de la guerra de Irán con Israel, o como la persecución de nuestros hermanos migrantes en México, lo que sentimos no es nada más, digamos, como frustración, dolor o indignación, sino que estos sentimientos, digamos, si les hacemos una especie de anatomía o de disección, están llenos de capas históricas de lo que somos. Entonces, siento, por poner un ejemplo muy brevemente, lo de los migrantes no es nada más que nos parezca injusto lo que les están haciendo ahora, sino que obviamente en lo que les están haciendo sentimos la injusticia de tener de las condiciones por las que tuvieron que salir e irse a Estados Unidos a buscarse la vida, y ahora los persiguen. La injusticia digamos, de ser invadidos permanentemente, acosados por intervencionismos extranjeros desde la invasión española hasta ahora, y de las luchas que hemos tenido por sobreponernos a eso. Entonces, lo que pasa en un momento histórico lo sentimos con indignación, pero esa indignación está repleta de capas históricas. Para no hacer más el cuento largo, pues lo que siento con Irán es una parte de capas históricas personales y otra parte de una especie de impotencia, justamente de la imposibilidad en la que han puesto al pueblo iraní para determinar el sentido de su proyecto como nación-estado moderno, ¿no? Yo creo que en México ha habido, por ejemplo, hubo la Revolución Mexicana, que fue un estallido en el que desde el pueblo se alumbró un proyecto que después y la historia tenga sus complejidades, y los proyectos no siempre se realizan como uno quiere, pero sí se experimenten, se ensayen, etcétera. Luego está, por ejemplo, ahora el movimiento, la Cuarta Transformación, que es un intento de recuperar el proyecto de nación, la soberanía. En Irán hubo un solo intento, uno solo, realmente, una especie de, digamos, algo así como López Obrador iraní, Mohammad Mossadegh, que pues quería nacionalizar el petróleo, que quería construir un proyecto de Estado soberano, secular, no religioso, moderno y liberal, digamos, eh, y que le dieron un golpe de Estado y se lo dio la CIA, ¿no? Instauraron o reinstauraron una monarquía que se parece un poco a lo que había con Porfirio Díaz, ¿no? Una monarquía de desarrollo modernizante, pero autoritario, intolerante, y esa monarquía fue la que después fue destruida por la revolución, que era un frente muy amplio, nacional, con movimientos de todos los espectros, pero que sobre todo recuperaban. Yo creo que la Revolución Mexicana recupera el pasado comunitario de las sociedades mesoamericanas, la propiedad común de la tierra, ¿no? Está en el grito de los zapatistas, y es un resurgimiento de esa experiencia histórica que ha sido sepultada y que resurge. En Irán hay la experiencia de grandes imperios, que no imperios solo por el poder, sino las primeras cartas de derechos humanos que están incluso en la ONU fueron escritas en persa por la tolerancia de los pueblos dentro del imperio iraní, que era un gran proyecto pues de desarrollo urbano, médico, de conocimiento, etcétera, que han nacido, crecido, después sido destruidos y después vuelto a resurgir de sus propias cenizas. La sociedad iraní en buena parte ve su historia como una especie de ave fénix. Entonces, todo esto es
la revolución iraní de 1979 es una especie de resurgir de una especie de un pueblo que quiere ser indomable, que recuerda que tiene una historia, pues digamos, de grandeza, pues una historia de soberanía, sobre todo, de desarrollos impresionantes de la medicina, del conocimiento urbanístico, etcétera, de las leyes. Mucho de lo que sabemos, de, por ejemplo, de la matemática que viene del Islam, de la civilización floreciente Islam clásica, pues eran persas, pues no todo, pues, pero una gran parte, ¿no? Entonces, este recuerdo, este carácter indomable y después otra vez sometido, pues es lo que está ahí en la revolución y lo que traiciona el régimen teocrático, ¿no? Y lo traiciona realmente no a la manera de decir, bueno, no cumplimos lo que prometimos, sino realmente a la manera de asesinar, de encarcelar, de reprimir, de oprimir, de todas las formas de destrucción de su propio pueblo, de sacrificio de su propio pueblo. Entonces, ahora, ¿cómo todas estas, lo que quiero decirles es a la audiencia, a ti, es un poco, todos estos episodios históricos no solo son episodios históricos, sino que están contenidos como significaciones en lo que sentimos, en lo que siente el pueblo iraní, como están contenidos en nuestros sentimientos hacia los migrantes, pues así también todos estos sentimientos, todo este, esta, digamos, traición a la esperanza de un proyecto de nación moderna del pueblo iraní, es lo que ahora se siente nuevamente, digamos, destruido por realmente un interés geopolítico imperialista, básicamente, y colonialista. Claro. Emilian, ¿cómo fluctuar en la esperanza? ¿Cómo fluctuar en la perspectiva de cambio, de mejoría entre gobiernos de ayatolas o ahora la pretensión de que vuelva al poder otro Reza Pahlavi? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Ya están las conversaciones en los medios occidentales, pues ya están entrevistando al hijo, ¿no? De Pahlavi y bueno, es muy difícil. Yo creo que el punto de unificación es algo así, se requeriría como digamos un movimiento ejemplar como el que ocurrió en México con una especie de López Obrador que sintetice las diversas fuerzas sociales en torno a un proyecto que esté en condiciones, que tenga un respaldo popular, que le dé condiciones para negociar con todos los frentes geopolíticos extranjeros que hay, porque Irán nosotros tenemos al lado Estados Unidos, ¿no? Pero el Medio Oriente tiene una posición geoestratégica central porque conecta el lejano Oriente con Europa, con África, conecta a India con Rusia. Entonces tiene que encontrar un equilibrio en todas esas fuerzas. Y una última cosa que no quiero dejar de decir, creo que hay una esperanza muy fuerte que tenemos que aprender todos los pueblos de nosotros y de los otros pueblos, que es algo que Bolívar Echeverría llama el etos histórico, que obviamente no voy a detallar el concepto, pero es una especie de sabiduría, de estrategia, de respuesta ante el desgarramiento y el dolor. En el pueblo iraní, así como en el mexicano hay una respuesta lúdica, festiva, que se expresa en nuestro lenguaje, en cómo hacemos bromas de todo y le giramos una cosa para decir otra, en vez de decir otra cosa decimos ya bailó Berta o decimos ese tipo de cosas. Así, así como en cada frase, incluso en la tristeza de un mexicano, hay el impulso por volver a gozar, por volver a hacer una pequeña fiesta, un pequeño juego. En Irán hay una esperanza, una resistencia cultural muy importante que es una rehumanización del sufrimiento a través de la belleza de lo simple. Y esto se ve en el cine iraní. Como un caso ejemplar, hay un pequeñísimo cortometraje como de 1 minuto de un ciego que tiene un pez globo. No, no es un pez globo, es un pez beta. Y sin darse cuenta lo tira al pez, ¿no? En su cocina. Y no, como es ciego, no puede verlo, no puede encontrarlo. ¿Qué hace ese ciego?
tapa el caño por el que se va todo el agua, ¿cómo se llama? Sí, digamos, no es el caño, pero es se me fue, la coladera por la que se va todo el agua O de la cocina, alcantarilla. la alcantarilla, y llena la cocina de agua para que sobreviva el pez. Es bellísimo, ya se los soplé, ni modo, lo siento. Igualmente, por ahí debe estar en YouTube, véanlo, pero esa es la belleza, ese gesto con el pez es un gesto hacia la vida de un ciego, y creo que el pueblo, así como el pueblo mexicano sabe encontrar el humor para resistir y para encontrar la creatividad, creo que el pueblo iraní sabe encontrar la belleza, la poesía en esos detalles simples, en compartir un silencio. Eso es algo que no he vivido en otra experiencia, Claro. ni con alemanes, ni con nadie. Eso creo que es una gran fuerza. Sí. Sí, perdón Sí, que lo dije muy general, pero pues bueno, teniendo más tiempo a lo mejor se podría abundar un poco más sobre quizás qué perspectivas más concretas había, pero no quería dejar de decir esto. muy agradecidos de esta exposición, de esta oportunidad de asomarnos a todo este mundo y estos detalles que nos planteas. Si quieres cerrar con esa parte de las perspectivas que tú ves, yo te iba a preguntar al final, con la información, el contexto, tu trabajo intelectual, ¿qué tanto mantienes esperanza de que podamos remontar todo lo que hoy estamos viviendo? Pero si quieres esta pregunta o combinada con lo que querías plantear de perspectivas, como tú desees cerrar, por favor, Emiliano. Esa es una excelente pregunta para cerrar y digamos, en un cierre solo se puede responder de manera general, pero yo creo realmente que mientras exista la humanidad existen esperanzas, o sea, que la historia es un proceso abierto, ocurren y ocurren catástrofes, pero tenemos una necesidad profunda de los otros, tenemos una necesidad profunda de amar, tenemos una necesidad profunda de no estarnos destruyendo. Y con lo que quería empezar, que ya no lo dije, es la perspectiva geopolítica y del capitalismo no es la misma que la perspectiva de la humanidad. Y los pueblos estamos sufriendo, nos adaptamos, nos estructuramos de acuerdo a esos propósitos, pero también necesitamos superarlos y necesitamos encontrarnos. Las maneras son miles, hay experimentos por todos lados. Ahora vivimos un momento muy oscuro, ciertamente, y como es un cierre, no puedo decir más perspectivas concretas, pero yo creo que la necesidad de los seres humanos, de no vivir de esta manera, de no estarnos asesinando, es muy potente. Se tiene que construir, se tiene que reivindicar, se tiene que discernir que nosotros no somos eso. O sea, que nosotros no podemos odiar ni al pueblo estadounidense, ni al pueblo israelí, ni nada de eso. Tenemos que aprender a distinguir los grandes proyectos, digamos, económicos, geopolíticos, de nuestra necesidad de encontrarnos y de buscar vías alternativas. Y hay muchos ejemplos en la historia, pero como está esa necesidad, solo para resumir, como está esa necesidad de nosotros los seres humanos, como realmente necesitamos amor, hasta los más fascistas necesitan amor, como está esa necesidad, hay esperanza histórica. Pero hay que luchar por ella, esa es la cuestión. Bien, Emilian, pues muchas gracias por esta plática. Gracias. En el chat hay muchos comentarios muy positivos acerca de la forma como has planteado y como has expuesto la circunstancia panorámica, histórica y lo actualizado de lo que está sucediendo en este tema. Así es que, Emilian, muchas gracias. Y seguimos. Muchas gracias a ti, Julio. Es un gusto y un honor. Yo leía tu columna de niño para mi papá, que ya no está conmigo. Si estuviera, estaría feliz. Y bueno, respeto mucho, admiro mucho a tu audiencia, que aunque siempre hay infiltrados, cosas, bots, es una audiencia crítica, muy crítica, y me da mucho gusto. Al Un abrazo contrario. muy fuerte. Seguimos en contacto, Emilian. Muchas Gracias, gracias. Hasta Julio. Que pronto. estés muy bien. Hasta Hasta luego. luego.